Bienvenidos a Entrevista, el espacio de France 24 donde conversamos con los líderes y personajes de la actualidad de América Latina. En esta oportunidad hablamos con Fernando Guanacuni. Es abogado, docente, activista y político aymara. Actualmente se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor Guanacuni, bienvenido a France 24. Muchas gracias por permitirme ser parte de este espacio y poder llegar a tantos hermanos, hermanas en Latinoamérica. Usted viene a visitarnos en nuestros estudios en un momento muy oportuno, canciller, porque se cumplen más de 11 años de política de gobierno de Evo Morales en su país. Y por eso quiero preguntarle cómo ha sido ese cambio que han tenido ustedes en relaciones exteriores. Empecemos por la región, Venezuela y los países cercanos a Bolivia. Nosotros, para tocar cualquier tema, sea política exterior, economía, educación u otros, en cualquier dimensión, en cualquier área, tenemos que referirnos siempre antes de Evo y después de Evo. Porque antes de Evo, del año 2006 hacia atrás, era totalmente distinta Bolivia. Bolivia, antes del año 2006, se caracterizaba por la inestabilidad social, inestabilidad política y inestabilidad económica. Del 2001 al 2005, por ejemplo, pasaron 5 presidentes, un presidente por año. Había una inestabilidad total. La economía tenía una inflación muy considerable dentro de la región, por lo tanto había una pobreza de más del 60% y la pobreza extrema de más del 41%. ¿Cómo ha reflejado Bolivia esos cambios que ha tenido a nivel interno hacia el exterior en América Latina? Primero que desde el año 2006, a la cabeza del presidente Evo Morales Ayma, se trabajó primero para las necesidades básicas fundamentales. Una política fundamental característica de Bolivia es la inclusión, la integración. Bolivia es una mayoría indígena. Somos una mayoría indígena de diferentes nacionalidades. Somos 36 naciones indígenas originarias que con la República estaban excluidas, no éramos parte, no formamos parte de los niveles de gobierno ni de las decisiones. Con la llegada del presidente Evo Morales cambia la situación. Somos constructores de la nueva constitución política del Estado. Nosotros construimos los sectores indígenas, campesinos, obreros, mineros, de partidos de izquierda, incluso de la derecha, de la oposición, convergimos en escribir una nueva constitución política del Estado que se promulgó el año 2009 y que cambia Bolivia. Nos da una perspectiva totalmente distinta, integradora, democrática, participativa y más aún, priorizando las necesidades nacionales emergentes. Bueno, ¿y cuál es esa perspectiva con otros países? Y le voy a poner el ejemplo del inicio, Venezuela. ¿Cómo han evolucionado o cambiado las relaciones con el país caribeño desde que Evo Morales está en el poder hasta el día de hoy? Hemos coincidido nosotros, por ejemplo, en políticas, en nuestra ideología. Nosotros somos de una tendencia de izquierda, defensores del pueblo. Esa es nuestra característica. Estamos con el pueblo, por lo tanto nuestro trabajo es para el pueblo y en eso hemos coincidido con Venezuela, con Ecuador, con Nicaragua, con Cuba, que son procesos revolucionarios que van en pos de resolver temas de necesidades emergentes de la población, de la gran mayoría. Por lo tanto, en eso hemos construido el proyecto del socialismo siglo XXI, las revoluciones, las democracias en revolución, que significa un proceso de cambio muy importante en el enfoque del Estado en las políticas públicas para llegar a las mayorías. Y sin embargo, hemos visto cierto cambio de tendencia a lo largo de América Latina, canciller, porque por ponerle un ejemplo, en Argentina salió Cristina Fernández de Kirchner y entró a gobernar Mauricio Macri. Algunos países han cambiado este modelo que usted abandera junto a naciones como Venezuela y Nicaragua que nos mencionaba hace un momento. ¿Qué desafíos representa esto para ustedes desde su postura política? Nosotros sabemos que los procesos democráticos tienen todos sus ritmos de subida y de bajada. Hoy ciertamente lo que describe es real. Los procesos de cambio del ALBA, el ALBA es el mecanismo de integración que nos une a todos los países como Cuba, Nicaragua, El Salvador. Por ejemplo, si nosotros decimos que si bien Brasil cambió de tendencia en el gobierno y Argentina, etcétera, pero El Salvador, por ejemplo, es emergente y se une al ALBA. Hay países del Caribe, por ejemplo, que están cambiando su política internacional y se está aliando al ALBA. Es decir, es la dinámica democrática regional. Por lo tanto, nosotros vemos siempre con optimismo. Bolivia tiene una característica que tal vez no tengan los demás. Tenemos una diplomacia formal, occidental, que es hablar de gobierno a gobierno, pero también tenemos la diplomacia
de los pueblos por la vida. Significa que nuestras organizaciones sociales, nuestros pueblos indígenas originarios, hablan con los pueblos indígenas originarios del continente y del mundo. Sigamos hablando de relaciones exteriores, canciller, porque ustedes tienen un antiguo proceso que en este momento adelantan contra Chile, una disputa por una salida al mar. Evo Morales finalizará muy pronto este mandato en el que se encuentra y hay muchos que se preguntan qué va a pasar con esa disputa, cuál va a ser el rumbo que va a tomar con el cambio de poder que haya en Bolivia. Pues el presidente Evo Morales está en el tercer periodo, vamos para el cuarto periodo, por eso es que también nosotros hemos apelado a un recurso constitucional, un recurso democrático, no solamente en el marco de la Constitución de Bolivia, sino en el marco del derecho internacional. Por lo tanto, el recurso que hemos planteado es un recurso en el marco jurídico democrático. Por lo tanto, vamos para el cuarto mandato, así que nosotros vamos a llegar hasta el 2025 con Evo Morales. ¿Usted plantea que Evo Morales continúe en el poder? Va a continuar, eso bueno, téngalo por seguro. A propósito de eso, anoche hubo protestas en Bolivia, estaban opositores al gobierno pidiendo que no se modifique la Constitución y que Evo Morales no continúe en el poder. ¿Qué tienen que decir ustedes a la oposición? Pues eso es también parte de la faceta democrática de Bolivia. Es una manifestación, todos tienen el derecho de manifestarse, pero si retrocedemos un día antes, lo que ocurrió en Valle Grande, en Santa Cruz, en una reunión que convirgieron representantes de diferentes partes del mundo, vinieron de Europa, vinieron de Latinoamérica, vinieron de África, vinieron de Asia, en conmemorar los 50 años de pervivencia de la revolución, de los procesos libertarios en América Latina, a la cabeza del Che. Ahí prácticamente se mostró, se reafirmó el liderazgo internacional del presidente Evo Morales Ayma. Eso yo lo pongo en equilibrio. Uno, para darnos cuenta en qué medida está nuestro debate hacia afuera. Es legal que se manifiesten como corresponde en un país democrático, pero quiero poner en el otro lado la balanza donde hay un momento... Apoyo internacional, dice usted. El apoyo internacional. Claro, y ustedes definitivamente tienen que defender su postura. Sin embargo, anoche había consignas que decían que Evo Morales quiere perpetuarse en el poder, como sucedió en su momento con otros líderes latinoamericanos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno boliviano ante esa consigna? Nosotros tenemos una Agenda Patriótica 2025. Esta Agenda Patriótica ha sido cumplida con metas muy claras, de las cuales muchas ya hemos cumplido. Por ejemplo, un país libre de analfabetismo, reducir la extrema pobreza, reducir la pobreza, es decir, llegar a cero de pobreza, y a muchos otros parámetros, por ejemplo, mantener la estabilidad económica. La economía de Bolivia es la única economía estable en la región. La economía de Bolivia es la única que está en crecimiento más allá de los 4 puntos, pero con una diferencia y una característica particular, su forma de redistribución en la gran mayoría. Por lo tanto, nos queda hasta 2025 para cumplir nuestras metas, y el único que puede garantizar en Bolivia es Evo Morales. ¿Usted considera entonces que un relevo en el poder no daría continuidad a los logros que ha tenido Bolivia en los últimos 11 años? Definitivamente, definitivamente. Háblenos un poco acerca de este Plan Bolivia 2025. Tienen ustedes 13 pilares, nos mencionaba usted ya algunos, 0% pobreza, 0% analfabetismo. ¿Qué más hay que decir sobre este plan para que Evo Morales tenga que ser el que siga cumpliéndolo? Algo muy importante para nosotros, el alimento, soberanía alimentaria. Antes de Evo Morales, más del 60% de los alimentos que consumía Bolivia la exportábamos, la traíamos de otros países de la región. Un país tan rico en tierras fértiles, un país tan rico en diversos recursos naturales. Hoy hemos alcanzado, 2017, hemos alcanzado más del 90% en nuestra propia producción de todo lo que nosotros consumimos. Significa que nosotros queremos llegar a la soberanía alimentaria con dignidad, bajo nuestro propio esfuerzo, y lo estamos logrando. Algo muy importante. Por eso tenemos proyectos, por ejemplo, Mi Agua, Mi Riego, es llegar con agua a todos los sectores para que garanticemos la siembra y la cosecha de todos nuestros alimentos. Lo estamos logrando. Esa es una política que a veces no se ve, pero es importante para la soberanía de un país. Para finalizar, canciller, usted nos estaba hablando acerca de siembras y hay otro conflicto que está sucediendo en Bolivia y tiene que ver con los cocaleros. Evo Morales aprobó una ley en la que se aumentan las hectáreas cultivables de coca y ellos dicen que nadie más debe hacerlo sino ellos porque es la tradición del país. Ese es un problema. Y el otro, el narcotráfico. ¿Cómo están controlando si aumentan las hectáreas cultivadas que eso no se vaya para las actividades ilícitas? Primero, la hoja de coca no es cocaína. Primero, yo lo tengo acá, esta es mi chuspa,
Nosotros como Aymara siempre portamos la hoja de coca porque nos acompaña por todo lado donde vamos. Es parte de nuestra identidad. Esto es cultural. Esto no es droga. Esto es una presencia identitaria de una nación ancestral milenaria. Por lo tanto, nosotros tenemos práctica de la culicu, práctica de la lectura, práctica de ceremonias que están muy arraigadas en la gran mayoría de Bolivia, en la parte norte de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia. Pero sobre esto los cocaleros se quejan porque dicen que nadie más debería cultivar sino ellos, en las 12.000 hectáreas que ya existían aprobadas por el gobierno. Nosotros tenemos diferenciado muy claro. Tenemos cultivos tradicionales. Tenemos cultivos tradicionales que eso ya por una data milenaria se mantiene, se respeta. Pero más allá de eso, que quieran aumentar, eso es muy distinto, porque hay que tener un control. Bolivia ha tenido una efectiva lucha contra el narcotráfico. Si nosotros vemos las estadísticas de Colombia, Perú y Bolivia, Bolivia ha reducido enormemente y hay que destacar esto. Sin la presencia de la DEA, nosotros hemos obtenido mayores resultados. Bueno, es un tema que está abierto al debate, sin duda alguna, canciller. Se nos acaba el tiempo. Gracias por concedernos estos minutos aquí en France 24. Y bueno, mensaje final. Evo Morales, dice usted, continuará en el poder. Seguramente. Eso es una propuesta política definitiva. Evo Morales ha sido la solución de Bolivia y va a continuar hasta el 2025 asegurando la estabilidad económica, la estabilidad social, la estabilidad política de Bolivia. Pues esperaremos a escuchar la voluntad del pueblo y qué sucede en este país latinoamericano. Gracias a usted, Fernando Huanacuni, canciller boliviano, por acompañarnos en France 24. Muchas gracias. Y ustedes continúen con toda nuestra programación en France 24 y en france24.com.